La maestra Acosta Pimentel cuenta con una maestría y licenciatura en Economía, así como un posgrado en Género y Desarrollo por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Se ha desempeñado como enlace en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de la República Dominicana, ha sido asesora en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, asistente de investigación en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana, consultora en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y ha sido prestadora de servicios del Banco Mundial, sede República Dominicana, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y como asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. A continuación vamos a dar inicio al panel de discusión del marco normativo y la situación sobre vigilancia en México. Para este panel agradecemos nuevamente que se incorporen acá en este evento, este foro tan importante que va a estar aquí todo el día. Les recordamos que pueden seguir la transmisión del evento en nuestros canales oficiales de la Secretaría de la Función Pública en YouTube y en Facebook. Muy buenas tardes, doy la bienvenida a cada una de las personas que integran este panel, a quienes procedo a presentar. Vamos a contar con la participación de la doctora Isa Luna Pla, para quien pido un fuerte aplauso. A la periodista y comunicadora Carmen Aristegui, también. A la destacada abogada Sofía de Robina, también pido un aplauso. Al maestro Joel Salas, comisionado del INAI, también para quien pido. Al ciudadano Ernesto Aroche, codirector y reportero y editor del Lado B, destacado periodista, también a quien. Y, por supuesto, a la licenciada Mari Trini Juárez González, también que nos acompaña el día de hoy, que está aquí a mi lado. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Pues la idea de este panel es articular una conversación en torno a cuál es el estado actual del marco normativo en cuanto a la vigilancia estatal. Como ustedes conocerán, el día de hoy estamos discutiendo cuáles son los controles democráticos que debemos establecer en torno a lo que es la vigilancia para evitar que vuelvan a suceder estos episodios tan lamentables y que atentan contra la libertad, las libertades políticas, civiles, la libertad de expresión, como fue el caso Pegasus. Entonces, para iniciar, pues quisiera darle la palabra a la doctora Isa Luna Pla, quien es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigadora titular B de tiempo completo. Es también coordinadora del área de Derecho de la Información del mismo instituto. La doctora Luna Pla tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad London School of Economics and Political Science de Reino Unido y ha sido investigadora en el Program of Comparative Media Law and Policy de la Universidad de Oxford. Se ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, libertad de expresión y libertad de información. Entonces, le cedo la palabra a nuestra panelista, recordándole que las intervenciones son de máximo 10 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, al contrario, por la invitación. Pues como me toca intervenir primero, solamente voy a poner algunas ideas en la mesa porque lo ideal sería que lo fuéramos construyendo en un diálogo y voy a ser más breve que esos 10 minutos. Yo creo que el marco jurídico de la vigilancia en México tiene dos raíces originarias. Una dentro de la concepción de la libertad de expresión y como un límite a la libertad de expresión, y otra que tiene que ver con una raíz histórica en nuestro marco jurídico mexicano que está vinculado a los delitos en contra, delitos de la patria o en contra de la nación. Y hay dos formas de entender lo que se manifiestan en nuestra Constitución, particularmente el artículo 6º constitucional
En esta rama que se refiere a los límites a la libertad de expresión, pues establece que, la libertad de expresión se ejercerá sin injerencias arbitrarias al ejercicio de esta libertad de expresión y también de la libertad de información. En esa misma línea tenemos un marco regulatorio que se desdobla, digamos, en telecomunicaciones y en radiodifusión para en el ejercicio, cuando se trata del ejercicio de la libertad de expresión, se esté ante el desarrollo libre y no con objeciones de tipo de injerencias arbitrarias a este ejercicio, que en algunos casos en nuestra jurisdicción se ha interpretado también como una censura previa o como una forma de censura a la libertad de expresión, este tipo de injerencias, ¿no? Más recientemente también se ha reflejado o se ha desarrollado legislación en esta materia en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que como saben también establece un apartado solamente en el que permite que los concesionarios de operadores de telecomunicaciones almacenen y den acceso de ciertos datos de los usuarios de estos servicios de telecomunicaciones a ciertas autoridades. Y ahí la ley lo que establece son los plazos en los que esto debería de suceder, que serían 24 horas según esta legislación, y la forma en la cual se debe de entregar esta información, ¿no? Y luego, por el otro lado, lo que tenemos un poco más antiguo es la forma en la cual el artículo 16 de la Constitución establece también que las comunicaciones personales de cada mexicana y mexicano son inviolables, ¿no? Y el desarrollo jurídico de este artículo constitucional 16 ha tenido, yo diría, desde mi punto de vista, como dos momentos. Uno en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales también se ha reflejado, con un enfoque exclusivamente destinado a la protección, a la autorización más bien del espionaje y justificándolo cuando se trata de aquellos tipos de conductas que pueden amenazar al Estado, a la gobernabilidad del Estado y particularmente que tenga que ver con intervenciones extranjeras, ¿no? Y esto se lee totalmente en un código no necesariamente contemporáneo, sino más bien en un código histórico en donde las guerras y a partir de la Guerra Fría también, pues el espionaje entre los países eran prácticas que se discutían constantemente en sede de política internacional y también en sede nacional. Y por eso importaba mucho que la traición a la patria pudiera ser detectada por medio de mecanismos de vigilancia. Sin embargo, pues el Código Penal no nos sirve para interpretar aquellos delitos que tienen que ver, por ejemplo, con una organización no gubernamental luchando en contra de las refresqueras y cuando las refresqueras ejercen mecanismos de espionaje en contra de estos, porque se trata de privados ejerciendo una vigilancia contra una organización no gubernamental, ¿no? Y en este Código Penal, el contexto en el cual se interpreta tiene que ver con otro tipo de delitos que son a nivel nacional. Y en el segundo momento, como lo establece también después a partir del artículo 33, la llamada Ley de Seguridad Nacional, que es una ley del 2005, ¿no? Y aquí que establece nuevamente muy enfocado a esta última corriente, que es la que yo venía mencionando, que tiene que ver con todo lo que se refiere al artículo 5 de esta misma legislación, que está vinculado a actos en contra de la seguridad, tendientes a consumarse con espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, ¿no?
Estamos hablando de que esta ley lo que regula no solamente es la seguridad nacional, sino también la gobernabilidad nacional, y ese ha sido uno de sus grandes defectos también, por vincular los actos que tienen que ver con la creación y la garantía de la democracia, junto con aquellos que tienen que ver específicamente con seguridad nacional, ¿no? Y también pues, se justifica la vigilancia en este caso cuando tenga que ver con interferencias extranjeras en asuntos nacionales, y también establece cuáles van a ser los casos en los cuales se puede hacer espionaje o vigilancia cuando exista un actuar en contra de la delincuencia organizada o tendentes a bloquear operaciones militares o navales o de seguridad de aviación, ¿no? O personal diplomático. Entonces, el contexto que nos da este marco normativo, decía yo, está mucho más enfocado a este tipo de actos que tienen que ver con seguridad nacional y gobernabilidad del Estado, desde una concepción de interferencia internacional, injerencia internacional en los asuntos nacionales. Ahora, finalizo con un breve comentario. ¿Qué es lo que nos ha permitido este marco jurídico? Pues muy poco actuar en contra de los actos de espionaje que no caen dentro de estos supuestos de injerencias internacionales. Particularmente, nada nos ha permitido hacer frente a otro tipo de injerencias que tiene que ver con, como poníamos los ejemplos, sector privado versus organizaciones gubernamentales o incluso sector público de una manera muy velada versus organizaciones internacionales, que no pasa por estos supuestos, ¿no? por estos supuestos de intervenciones de comunicaciones. Y ahí me parece que la discusión va a ser mucho más interesante si ponemos los casos concretos en la mesa y las grandes complejidades del sistema jurídico y sus extremadas limitaciones frente a los problemas contemporáneos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Isa Luna Pla, que nos ha dado realmente un panorama de cómo está actualmente el marco normativo, cuáles son sus limitaciones y que hay mucho que trabajar. Y precisamente siguiendo en esta conversación que nos permita realizar un diagnóstico de la situación de esta vigilancia estatal aquí en nuestro país, le voy a ceder la palabra a Carmen Aristegui, quien es una destacada periodista mexicana, ha sobresalido aquí por su trabajo informativo en programas de noticias de radio y televisión, es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2013 contribuye como editorialista del periódico Reforma, conduce un noticiero en CNN en español y cuenta con el portal de noticias Aristegui Noticias en Internet. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo de México 2014, el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría Cobertura por el reportaje La Casa Blanca en 2015, el Premio Internacional de Periodismo Knight en 2016 y el Premio Sanger a la Libertad de Prensa en 2018, entre muchos otros. Y yo pediría un gran aplauso para esta destacadísima luchadora por la libertad de expresión en este país. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí esta tarde. Y bueno, desde luego no vengo a este panel a participar como experta ni cosa por el estilo, como sí son los demás panelistas. Estoy aquí, bueno, por supuesto para escucharlos, para seguir de cerca la disertación y las contribuciones que se están haciendo a lo largo del día y en este panel en particular sobre los aspectos jurídicos, el marco legal en el cual se contempla la utilización de espionaje o de sistemas de inteligencia desde el Estado. Y bueno, todo lo que aquí ustedes han podido escuchar y ver a lo largo del día y lo que falta por suceder en esta jornada. Estoy aquí más bien para compartir y para recordar un evento, una circunstancia que pues logró tener una resonancia pública importante y que se convierte en un referente precisamente por haberse podido exponer públicamente la conducta, la actuación institucional con herramientas que tendrían que haber sido utilizadas para otra cosa.
Estamos hoy con un caso, que es el caso Pegasus, si le queremos llamar así. Estamos hoy con un caso como este que involucró varios elementos. Hola, secretaria, bienvenida a tu secretaría. Aquí, la que trabaja aquí eres tú, ¿verdad? Así que gracias que nos recibiste. Irma Heréndira, bienvenida a este foro. Bueno, estamos en el punto de reconstruir o recordar el caso Pegasus como un caso que, digamos, tuvo, entre comillas, la fortuna de poder exponerse públicamente con gran potencia, porque se contó con la tarea fundamental de R3D, de Citizen Lab, de Artículo 19, de las personas que fuimos víctimas de la infección de nuestro teléfono con el malware Pegasus, que decidimos contribuir con nuestro teléfono y con nuestro caso para sumar un conjunto de situaciones que en conjunto lo hemos denominado Pegasus o caso Pegasus. Tuvo, digo, entre comillas, la fortuna de convertirse en un caso con buena potencia pública y que eso tiene que servir para algo. No solamente el saber que ocurrió algo indebido y también me atrevo a decir ilegal, sino que eso se convierte en un referente para incluso probar la propia institucionalidad mexicana para saber cómo demonios se procesa cuando se sabe algo como esto. Creo que en este país, que somos campeones olímpicos de la suspicacia, todos hemos sabido desde siempre que en México se espía ilegalmente, desde tiempos inmemoriales, y ahora que se van a desclasificar documentos, informaciones, veremos hasta dónde la mano de la herramienta gubernamental o estatal puede llegar para conocer los secretos, los entretelones, las conversaciones, lo que no tendría por qué saber el Estado o el gobierno en turno, porque forma parte de la vida privada o la intimidad incluso de las personas y de los ciudadanos. Tal como lo explicó de manera muy puntual la especialista en estos temas, la doctora Isa Plá, que pues está contemplado en la Constitución, están marcos regulatorios y legales que protegen los derechos de los ciudadanos en el papel, pero en la práctica no ocurre. El caso Pegasus involucró a instancias gubernamentales, presumimos, la PGR, tenemos más elementos para confirmar que efectivamente la PGR adquirió este sistema. Falta por saber si fue quien utilizó este sistema en contra de defensores de derechos humanos, en contra de periodistas, en contra de abogados, en contra de funcionarios internacionales como los expertos del Grupo Independiente para el caso Ayotzinapa, en contra de defensores de derechos de los consumidores, en contra de muchas personas que pudimos saber gracias al trabajo de Citizen Lab, de Artículo 19 y de R3D. Estamos hablando de información científica que pudo demostrar que esos aparatos habían sido intervenidos con este malware sumamente intrusivo. Los que vivimos esa situación supimos que algo raro estaba pasando con nuestros teléfonos al empezar a recibir mensajes que era imposible de no abrir, hasta que nos dimos cuenta que no había que abrirlos, evidentemente, too late, dirían los clásicos. El asunto es que decenas de ataques en contra de nuestros celulares hablaban de la intención de instancias, se presume que públicas, porque se supone que el desarrollador y vendedor de este sistema se autoimpuso la limitación de solo venderlo a gobiernos. Bajo ese precepto es que se determina, se plantea como punto de arranque que aquí hay una responsabilidad gubernamental en la utilización indebida de ese malware. Hay evidencia de que la PGR adquirió Pegasus, hay evidencia periodística de que el ejército mexicano también pudo haber adquirido Pegasus porque en nuestro equipo de investigaciones pudimos acceder a facturas, no el contrato, como sí ocurrió con la PGR, pero facturas de servicios posteriores a la adquisición del contrato principal, y entonces damos por sentado que si alguien paga servicios
relacionados con Pegasus es que habrá comprado Pegasus. Es como si alguien compra rines de un coche de tal marca, uno supone que tendrán el coche de tal marca, un poco la asociación de ideas que nos induce a pensar que el ejército mexicano también adquirió Pegasus, el CISEN, y hay elementos suficientes para suponer qué instancias gubernamentales tuvieron en su poder y usaron o pudieron haber usado precisamente esta herramienta tecnológica de alta potencia, muy intrusiva, como digo, y que no fue utilizada como se debería para casos que se justificarían acorde al marco legal, como el narcotráfico o crímenes de alto impacto o la exposición de organizaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la ley dice. Lo que la ley dice aparentemente no fue utilizado, o si fue utilizado no fue con eficiencia, porque tenemos, como nunca, dejó Peña Nieto una herencia verdaderamente desastrosa de violencia extrema, de criminalidad, de cárteles empoderados o crecidos. Entonces, si utilizó esas herramientas, pues tuvo un alcance limitado. Hubo la tentación, y la cumplieron, de espiar a los críticos, a los opositores, a los que podían poner en riesgo los intereses millonarios de las refresqueras o los que podían desarrollar investigaciones de enorme importancia como el caso Ayotzinapa y todo lo que fue sabiéndose a partir precisamente de la investigación del caso Pegasus. Yo estoy aquí para recordar el caso, para decir que las víctimas de Pegasus, la mayoría de las víctimas de Pegasus, decidimos presentar formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Fuimos a ratificar nuestra denuncia. Los abogados que han tomado este caso han sido abogados, como siempre, de primera línea, que han estado pendientes de la investigación, y hasta el punto en donde nos encontramos, sabemos que el Estado mexicano, la Fiscalía hoy autónoma, tiene esa investigación en curso. Ha cambiado el gobierno, han cambiado las circunstancias, el expediente se abrió antes de que se acabara el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que hayan podido hacer los investigadores, bien, mal o regular, está en un expediente. Hay evidencias, hay testimonios, hay declaraciones, está la información científica que se dio a conocer a partir del trabajo de los expertos canadienses, hay materia prima para investigar y para esclarecer y, en su caso, sancionar. El caso Pegasus debería ser el caso que, por la cantidad de información que existe, por el impacto que tuvo socialmente hablando, por su presencia en los medios de comunicación, el reportaje de The New York Times, que desde luego potenció el efecto público de este caso. Bueno, todo eso está a la mesa, y el caso Pegasus debería ser el caso con el cual la institucionalidad mexicana termine de agotar todo lo que tenga que agotar para esclarecer, para saber y para sancionar a aquellos que indebidamente utilizaron recursos de la sociedad mexicana para adquirir sistemas de espionaje y no utilizarlos, o no utilizarlos completamente para lo que la ley les permite utilizarlos. Y atreverse a utilizar el dinero de la sociedad en la adquisición de estos instrumentos para espiar a gente de la sociedad, incluyendo un adolescente que resulta que es mi hijo Emilio y que nos habla del nivel de irresponsabilidad en la utilización de lo que son las herramientas del Estado. ¿Qué demonios tiene que hacer un gobierno espiando a un adolescente, hijo de una periodista que no le resultaba simpática al gobierno en turno? Es una audacia, es una irresponsabilidad, es un exceso. Si ya es un exceso espiar a los ciudadanos que no tendrían por qué ser espiados, cuando se utiliza la herramienta con un menor de edad, bueno, pues ya estamos hablando de un gobierno que perdió los ejes fundamentales de su actuación. No agrego más porque los demás expositores, estoy segura, van a aportar cosas valiosísimas. Simplemente diría, para cerrar esta intervención, que este caso, por haber tenido la posibilidad de ser conocido a nivel nacional e internacional, porque conecta con otros casos internacionales, porque conectó con
otros escándalos en otros países. Ahí tenemos el caso de Panamá, Martinelli, que está en un proceso judicial muy fuerte. Una parte de ese proceso, no todo, está vinculado con la utilización precisamente para espiar a opositores de mecanismos como Pegasus, de herramientas como Pegasus y otros tantos que se conectan a nivel internacional. No es que otros países no lo hayan utilizado, porque también se relaciona y por eso, de alguna manera, con todas las distancias guardadas, este caso del espionaje internacional, y por eso me comentaba Joel que en la mañana hubo una exposición muy interesante de qué pasa en otros países. Bueno, vamos asomándonos hacia afuera para ver qué ocurre y ha ocurrido en otros países y cómo otros países han reaccionado y actuado frente a la utilización ilegal de herramientas de espionaje por parte de gobiernos que, bueno, pues gastan millonadas en este tipo de herramientas y, bueno, pues la tentación es total, como se puede apreciar. Por eso encuentros como este resultan de enorme valía, porque de lo que se trata es de rescatar lo que al Estado le sirva para desarrollar sus funciones, combatir al crimen, al terrorismo, etcétera, etcétera, y que tenga esa fuerza como Estado, pero que haya controles democráticos vigorosos que impidan que eso se extienda hacia los propios ciudadanos. Y de eso se trata este foro. Se trata de destacar y de rescatar el valor fundamental de nuestras libertades, la defensa fundamental de nuestros derechos y evitar que se trastoque la tranquilidad de los ciudadanos, se trastoque se evite la intrusión en la vida privada y en la vida íntima de las personas, porque Pegasus y otros elementos que existen con el desarrollo tecnológico que hoy existe son verdaderamente intrusivos. Es un espionaje en tiempo real. Evidentemente es un espionaje que activa la cámara, el micrófono, se mete hasta el tuétano de las comunicaciones de las personas y se multiplica. Es un bicho espantoso en donde si se mete, pues ya se metió en los contactos y en los contactos de los contactos y en las cámaras y en los micrófonos y en todo lo que pueda tener un iPhone, que en este caso es el aparato a espiar. Así que, bueno, yo cerraría mi comentario simplemente diciendo que teniendo un caso como este, el gobierno mexicano, la sociedad, el INAI, que tiene como trabajo fundamental también la protección de los datos personales y otras muchas funciones, y las demás instituciones involucradas en estos asuntos deben tener aquí pues un caso que ya ha caminado, ya ha recorrido algunos tramos de investigación judicial y la exposición pública del mismo. Así que, bueno, pues los que decidimos acudir a la Procuraduría General de la República, tachados de ingenuos, pues podrán decir que fuimos ingenuos al acudir a la institución que probablemente nos espió a presentar una denuncia. Pues era mejor hacerlo que no. Era mejor, a pesar del contrasentido, de irle a decir, oiga, vengo a que investigue usted a alguien que tal vez usted conozca. Pero era mejor hacerlo que no. Era mejor poner en esa institución con quienes hayan trabajado el tema el sexenio pasado y en el expediente, que es de este tamaño, pues hay paja, polvo, pero hay materia valiosa, hay información que la Fiscalía hoy debe recuperar y está recuperando, espero, para identificar eso, las responsabilidades y las conductas que no pueden ocurrir más. Por eso celebro que estemos aquí hablando de Pegasus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Es muy importante todo lo que nos has dicho hoy en este diálogo que estamos interactuando el día de hoy para establecer cuál es el diagnóstico sobre el tema de la vigilancia estatal. Y precisamente el caso Pegasus es un punto de quiebre muy importante para lo que estamos realizando hoy,
sociedad civil, la academia, INAI, el gobierno, no gobierno, en representación de la Secretaría de la Función Pública, que aquí está presente, le envío un saludo a la secretaria Irma Erendira Sandoval Ballesteros, de sentarnos a ver qué es lo que está pasando, cuáles son las limitantes que ya nos están exponiendo y hacia dónde debemos partir para establecer acciones claras y contundentes para que esto no vuelva a suceder. En ese sentido, bueno, continuamos con este panel de discusión y cedo la palabra a Sofía de Robina, quien es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, y también fue integrante del movimiento Yo Soy 132 desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Le cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y me sumo a los agradecimientos a la Secretaría de la Función Pública, al INAI y al Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza de un Gobierno Abierto por la invitación, pero sobre todo por esta oportunidad de poder dialogar de Pegasus, pero también de lo que viene hacia adelante. Creo que todas y todos acá estamos convencidas de que no podemos seguir como estábamos y eso es lo que nos impulsa a hoy estar acá y buscar las transformaciones que sean necesarias para que casos como Pegasus no se vuelvan a repetir. Creo que el día de hoy es la ventana para eso y por eso lo celebro y esperemos que definitivamente más allá de este foro podamos seguir avanzando en ese camino. Al igual que Carmen, yo en esta ocasión vengo más a platicar sobre nuestra experiencia como Centro Pro al ser víctimas también de espionaje en el caso Pegasus. Tampoco soy experta en vigilancia, pero agradezco mucho estar acá y que puedan también escuchar cuáles son los efectos y los impactos de quienes fueron espiados. A veces hablamos del espionaje y de la vigilancia como algo abstracto y poder conocer cuáles son las consecuencias reales en la vida de quienes fueron espiados y espiadas, de las periodistas, en su labor, en los activistas y en los defensores de derechos humanos, creo que es importante para poder dimensionar la gravedad del espionaje y, por lo tanto, establecer controles adecuados. De 25 casos que ya han sido documentados por Citizen Lab, ya en la mesa anterior se hablaba un poco de eso, nos pusieron sobre la mesa cómo el gobierno anterior utilizó el espionaje de una manera completamente no solamente ilegal, sino, como ya mencionaba Carmen, increíble y dañina a quienes consideró, a quienes caracterizó como sus enemigos, a personas que exigieron rendición de cuentas, a activistas contra la corrupción, a defensores de derechos humanos, a periodistas que documentaban abusos en el poder, y a esas son a las personas contra las que se usó el espionaje. El Centro Pro, la organización que represento, fue una de las víctimas de espionaje, quien era entonces director Mario Patrón, y el subdirector Santiago Aguirre, así como la coordinadora del área internacional Estefanía Erin-Bruer, recibieron mensajes de Pegasus que tiempo después supimos que tenían enlaces con la estructura a este sistema de espionaje. Y bueno, quería un poco platicarles desde ahí cuál fue nuestra experiencia y sobre todo qué es lo que vemos que tiene que pasar hacia adelante. Aquí también hacer un agradecimiento especial a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, a SocialTIC y Artículo 19, que son quienes nos han acompañado en estos ya casi 2 años y quienes además tuvieron que explicarnos con peras y manzanas qué significa esto de Pegasus y cómo un link te puede llevar a una estructura que puede generar que tu teléfono prácticamente se convierta, como lo decía John, en un espía en tu bolsillo. Entonces, como organización que lleva prácticamente 30 años defendiendo casos de graves violaciones a derechos humanos, que acompaña a víctimas de desaparición forzada, a víctimas de tortura, fue muy complicado entender que en esta ocasión ahora nosotros teníamos que ser defendidos y defendidas. En esta ocasión nosotras teníamos que aceptar que otras organizaciones nos representaran y pudieran llevar nuestro caso ante la Fiscalía y hacer la denuncia necesaria, porque no estamos acostumbradas a eso, estamos acostumbradas a acompañar a víctimas como las familias de Ayotzinapa en la búsqueda de sus 43 hijos. No estamos acostumbradas a poner atención en nosotras y en nosotros, sino queremos seguir acompañando a víctimas. Y con Pegasus tuvimos que darnos cuenta que teníamos que hacer un alto y darnos cuenta que no podíamos seguir haciendo nuestro trabajo correctamente si no teníamos las condiciones necesarias y seguíamos teniendo agresiones
ya sea físicas, que también llegamos a tener en ocasiones vigilancia fuera de las oficinas, etcétera, pero además también vigilancia digital como Pegasus. En el momento en que nos preguntaron si te habíamos recibido algún tipo de mensajes inusuales, creo que a muchos les pasó lo mismo. En ese momento fue, sí, claro, me llegó un mensaje rarísimo, pero claro que había que presionarlo. Había una serie de información en el mensaje que llamaban a picarle, ya se hablaba de eso también en la mesa anterior, y parecía absurdo. Todos nos decían, pero ¿por qué si era tan extraño lo picaste? Pues bueno, es que uno no está todo el tiempo pensando quizá en cómo van a llegarte un mensaje con un link y que ese link va a generar que tu celular se vuelva un espía, ¿no? A partir de ahí, bueno, llegaron estos 3 mensajes y también es importante mencionar en el contexto en el que esto ocurrió. Cuando llegaron los mensajes al Centro PRO fueron entre abril y junio de 2016 y era en un contexto de mucha confrontación con el gobierno, sobre todo relacionado con el caso Ayotzinapa. En ese momento, el equipo de antropología forense argentino había presentado su informe en donde prácticamente lo que señalaba es que no habría podido ocurrir la versión llamada la verdad histórica, que no habría posibilidad de que hubiera habido un fuego de las dimensiones de las que pretendía la PGR, en donde hubieran incinerado a los 43 estudiantes. Estaba por presentarse el último informe del GIEI, estaba en un momento en donde se estaba negociando si el GIEI podría permanecer o no en el país. Finalmente, todos recordarán que después de presentar su último informe, no se le permitió seguir en el país. Y además estábamos en un momento en donde también denunciábamos la impunidad en la que seguía el caso Tlatlaya, la ejecución arbitraria de 12 a 15 personas, una de ellas representante del Centro PRO, y donde también anunciábamos que la posibilidad de que el caso Atenco, la tortura sexual que vivieron mujeres en San Salvador Atenco en 2006, llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estábamos en un momento de mucha confrontación con el gobierno federal y que nos hace ya ver necesariamente, voltear a ver al gobierno federal como el actor de este espionaje. Después supimos que efectivamente la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, era la agencia que había adquirido Pegasus y que contaba con el equipo para hacer el espionaje. Cabe señalar que a la fecha no tenemos todavía los contratos de manera pública y eso también es algo importante a decir porque ese debería de ser una de las de los temas por los que empezar, con tener información de quiénes han adquirido este instrumento y sabemos y celebramos que ya ha habido una mención al respecto por parte de la Secretaría de la Función Pública. Esperemos que podamos avanzar hacia allá porque eso nos permitiría además tener conocimiento no solo de nuestros casos, sino de cuántos más hay y de la forma en la que el gobierno adquiere este equipo. Y bueno, decir que claro que cuando también supimos del espionaje, nos confirmó algo que, como decía Carmen, ya sospechábamos. Quizá ya decíamos, sí, claro, en este trabajo a veces asumimos que pueden venir consecuencias como ser espiados, pero nos dimos cuenta y aprendimos que no teníamos que aceptar que eso es parte de nuestra labor. Ser espiadas y espiados, que el gobierno tenga acceso a información privada no debe ser parte de nuestra labor. No es algo que deberíamos de aceptar como normal y no es algo que tiene que pasar por defender derechos humanos o por exigir rendición de cuentas al gobierno. Desde ese momento, como lo decía Carmen, decidimos hacer la denuncia ante la Fiscalía y claro que había la pregunta de ¿tendrán la voluntad y la capacidad de investigarse a sí mismos? ¿Podrá la PGR investigar a la propia PGR? Y a 2 años podemos decir que teníamos razón en sospechar que no. A 2 años después de una serie de pruebas que hemos solicitado, de diligencias que hemos requerido, seguimos viendo muchas dificultades y por eso ahora lamentamos que no esté acá presencia de la Fiscalía para poder también dar una señal en ese sentido, pero tenemos la convicción en seguir presionando también desde ahí y sabemos y esperamos que también la designación de los próximos fiscales sea una oportunidad para que la Fiscalía en este nuevo gobierno dé la posibilidad de aclarar y de ventilar el caso Pegasus y todo lo que está pendiente. Como decía Carmen, hay mucha información, es una oportunidad de evidenciar cómo no se va a volver a espiar, pero también no volver a espiar pasa por partir y por frenar la impunidad, para saber qué pasó en estos casos y que realmente lleguemos a conocer la verdad y a acceder a la justicia en este caso. Retomaría las palabras de doña Cristina, mamá de Benjamín Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, cuando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado mexicano
que cómo invertía dinero, cómo el gobierno invertía dinero, invertía esfuerzos, invertía tecnología, invertía tiempo y recursos humanos, no para buscar a sus hijos, sino para espiar a sus abogados y al grupo interdisciplinario de expertos independientes que designó la comisión. No se usó la tecnología, no se usaron los recursos para hacer los análisis de telefonía que estaban pendientes en ese momento en el caso Ayotzinapa, no se usó para buscar y para encontrar elementos que hacían falta en el esclarecimiento del caso, en la vinculación de los perpetradores, en la búsqueda de los muchachos. Se usó para espiar a sus abogados, se usó para espiar al GIEI. Eso nos da muestra de cómo cómo en ese momento se usó las tecnologías, cómo en ese momento se decidió utilizar equipos tan agresivos como Pegasus, pero no para, como decían, atacar al crimen organizado, no para eliminar la violencia. De hecho, lo que nos platican, y seguramente se hablará más adelante de eso, es que ni siquiera han funcionado para eso, sino que se utilizó para generar nuevas violaciones a derechos humanos, para espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos. Después de que supimos del caso Pegasus, obviamente desde el Centro PRO implicó no solamente el temor de saber qué podían hacer con esa información. Y no es porque ocultemos algo, no es porque nuestra información sea restringida, siempre la labor de defensa de derechos humanos ha sido pública, la información es abierta, pero la información privada debe de seguir siendo privada. Y en eso también agradecer mucho que el INAI siempre fue nos ha apoyado en eso, Joel en particular. Y además, algo que es importante decir y recordar es que no solamente la información privada es utilizada para que el gobierno pueda manipularnos a nosotros, sino que él incluso la utilizó malversando la información. En el caso del Centro PRO, se filtró una llamada entre Santiago Aguirre, que fue espiado con Pegasus, y uno de los padres de Ayotzinapa. Se filtró en los medios de información como perteneciente, como si el crimen organizado lo hubiera obtenido, malversando por completo la llamada. Y esto nos da cuenta de cómo puede ser utilizada esta información, cómo puede ser usada simplemente para desmeritar nuestro trabajo, para hacernos aparentemente vincular con el crimen organizado, para que a quien el gobierno nos ve como rival podernos afrontar de esa manera. Y eso genera además una complejidad no solamente en las personas que fueron espiadas, en su vida privada, en sus familias, sino incluso en quienes acompañamos. Y cuando una organización de defensa de derechos humanos tiene que comenzar a invertir tiempo en preocuparse por su seguridad, en invertir tiempo, en invertir recursos para protegerse y dejar hacer la labor que tiene que hacer de acompañar a otros casos, quien se ve afectado no solamente son la organización y las acompañantes, sino es la democracia en general. Y creo que eso es a lo que tenemos que luchar para que no siga sucediendo. Finalmente, quisiera decir que vemos como una oportunidad y reconocemos y celebramos incluso que el nuevo gobierno haya anunciado medidas como la transparentación de los contratos que ya mencionaba, o incluso la declaración de que no habrá más espionaje o el anuncio sobre transparentar los archivos del CISEN. Lo que esperamos es que estas declaraciones se materialicen, se lleven a la práctica, y creemos que es necesario entender que dejar de espiar requiere, por un lado, tomar medidas y controles necesarios, que seguramente se hablará a profundidad en la siguiente mesa, pero es necesario también combatir la impunidad de los casos que ya están documentados como Pegasus. No queremos más casos hacia adelante, pero también queremos saber qué pasó y cuáles fueron las dimensiones y todos los niveles de responsabilidad que puedan estar asociados a un caso como Pegasus, que además, como hemos mencionado en muchas ocasiones, creemos que es tan solo la punta del iceberg. Pero si en un caso tan visible como Pegasus no se llega a la verdad, no se llega a la justicia, ¿qué podemos esperar del resto de casos de los que quizá ni siquiera tenemos documentación? Por eso creemos que avanzar hacia un país democrático, abierto, como el que creo que todos quienes estamos acá nos convoca, es necesario pasar por romper la impunidad y por llegar a saber qué pasó en el caso Pegasus. No queremos borrón ni cuenta nueva, sino que quede claro que espiar y contratar además bajo estos esquemas de posible corrupción como sucedió en Pegasus debe de tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias en un país que aspira a ser democrático, y por eso creemos que el nuevo gobierno tiene esa nueva oportunidad enfrente y que estaremos dispuestas y dispuestos a trabajar juntos en ese sentido para poder decir que no solamente no se va a poder espiar, sino que las consecuencias de haber espiado tuvieron consecuencias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y quedamos pendientes.
Muchas gracias, Sofía, por este valiente testimonio, también de lo que significó para ustedes, y para los activistas, para periodistas, lo que se ha significado para la ciudadanía en general, lo que es el caso Pegasus, ¿no? Y bueno, continuando yo creo que con este diálogo y esta discusión, entonces, y los testimonios, pasamos la palabra a Ernesto Aroche, quien es codirector, reportero y editor del Lado B, es egresado de periodismo de la UNAM, ha trabajado en Síntesis Puebla, La Jornada de Oriente, El Columnista y Milenio Puebla. Fue colaborador de MX, Animal Político, MBS Noticias, Revista Obras de Grupo Expansión y La Jornada de Oriente. Ex becario también de Prende, segundo lugar en la categoría Noticia del Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo Puebla 2013 y coordinador de no ficción y fundador del Lado B. Pues con gusto le cedo la palabra. Gracias. Pues igual que quienes me antecedieron, primero agradecer la invitación, especialmente al Núcleo de Sociedad Civil que me pidió que viniera a platicar de lo que nos pasó del caso Puebla, que no se limitó solamente, o esta vigilancia estatal no se limitó solamente al gobierno federal. En Puebla no tuvimos Pegasus, pero nos llegó Galileo, un software de vigilancia de la empresa italiana Hacking Team, que vendió también a empresas federales y algunos estados. De acuerdo con documentos y correos que llegaron a la plataforma Wikileaks tras un hackeo masivo a la compañía afincada en Ciudad Milán, la compañía que hackeaba fue hackeada, ¿no? Y sus correos los subieron a Wikileaks, y ahí pudimos ver que el software había sido comprado por la Oficina de la Gobernatura en tiempos de Rafael Moreno Valle. El trabajo periodístico que pudimos hacer, acompañados por la red, por R3D, ¿no? Nos permitió hacer el resto y encontrar documentos que evidencian o que muestran cómo se usó este software de vigilancia específicamente para objetivos políticos. No solo en Puebla, porque también podemos encontrar indicios de un uso electoral o en procesos electorales de este software de espionaje en Baja California Sur en 2013. Recuerdo además que Moreno Valle tenía algunas aspiraciones que no se limitaban solamente a Puebla. La infección de los equipos se hizo a través del envío de correos electrónicos con documentos adjuntos falsos, simulando invitaciones a conferencias o suplantando identidades de algunos diputados federales, como le pasó a la exdiputada federal Violeta Lagunes. Esos documentos falsificados eran cargados con virus informáticos, con exploits, que permiten tomar el control del equipo o hacer búsquedas de información específica en el equipo infectado, e incluso enviar correos desde las cuentas personales del objetivo a otras cuentas. Un poco como decía hace rato Carmen Aristegui, el bicho se replicaba, ¿no? Ya que llegaba a los equipos infectados. En la investigación periodística que hicimos en Lado B, pudimos documentar que entre mayo de 2013 y junio de 2015, el gobierno de Puebla solicitó a la empresa Hacking Team la creación de al menos 47 archivos exploit camuflados como archivos Word o presentaciones de PowerPoint para infectar equipos de cómputo y comunicación. Y de acuerdo con los correos analizados, el nombre usado en los archivos apuntaban a objetivos políticos. Por ejemplo, había documentos como los excesos de UKID.doc o vulnerabilidades de las TIRI.doc, políticos poblanos, ¿no? Que pueden ser atractivos para grupos políticos e incluso para periodistas, pero no fueron los únicos correos que había, pues también se encontraron archivos que buscaban infectar o por lo menos que suplantaban identidades de personas como Jorge Estefan Chidiac, un exdiputado federal del PRI y hoy secretario de Finanzas del Estado, o de Ignacio Dávila, vocero del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera, que también era del PAN, pero era del grupo político contrario a Rafael Moreno Valle. Las peticiones de los archivos exploits que hizo el gobierno de Moreno Valle en 2015 específicamente, refuerzan la idea de que el uso político del software del software era político. En el primer semestre de ese año se pidieron 11 archivos exploits, 9 de ellos tan solo en mayo, es decir, en la recta final del proceso electoral federal que definió la legislatura federal en ese momento, ¿no? Era muy claro pues el objetivo político que tenía Rafael Moreno Valle usar ese software. Había otros documentos como documentos falsificados del PRI, ¿no? Como nombramiento general.doc, que salían como camuflajados como si fueran envíos del CEN estatal del PRI, ¿no? Carta de acción electoral.doc, información azul.doc, lista de infiltrados.doc, beneficiarios de Prospera Distrito 7.doc. En ese paquete también se encontraron, como decía hace ratito, dos archivos que utilizaron encuestas de Mitofsky, de Baja California Sur, que creemos que eran para infiltrar la elección en ese estado.
Ese sistema de espionaje, además pudimos documentar que se inició se colocó, se ubicó en una cosa que se llamaba el Centro de Análisis Prospectivo, una oficina que fue creada en 2011 por el entonces secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, como un centro de análisis de agenda de riesgos del Estado, pero que después fue retomada por Euclid Castañón, un exdiputado federal, que además todo el mundo señala como el operador más oscuro de Rafael Moreno Valle, para transformarla en un centro de espionaje con un equipo conformado por gente del CISEN. Joaquín Arenal, un exdelegado del centro del CISEN, Héctor Arrona Urrea, también del CISEN, y personajes así. Incluso ya en 2017, un exagente del CISEN, Rodolfo Raúl González, incluso presentó una denuncia ante la extinta PGR en contra de Moreno Valle y contra de Euclid Castañón, porque, pues señalando toda la red de espionaje que se había construido en aquel momento. De todo esto, el gobierno de Rafael Moreno Valle siempre negó la compra del software, pero en un reportaje que hizo New York Times sobre el tema, y que pudo hablar con gente de la empresa de Hacking Team en Italia, la empresa Hacking Team reconoció que el gobierno de Paul había sido uno de sus clientes. No sabemos si al terminar la administración de Rafael Moreno Valle el equipo de espionaje siguió operando. Lo que sí pudimos documentar es que a finales de 2016, en un inmueble particular donde estaba el equipo de espionaje, estaba ya abandonado ese sitio, ¿no? Y esperamos que con el cambio de gobierno, sea quien sea que gane en Puebla, porque seguimos sin saber quién va a ser el gobernador en el estado, y ahora sí va a ser solamente un gobernador. Y ya no está el gobierno ya no está el grupo que acompañó a Rafael Moreno Valle, entonces creemos que eso nos puede dar como cierta esperanza de que sean los archivos, esos archivos, porque el gobierno siempre negó la relación comercial, y que esto no se vuelva a repetir. Y también señalar que, no hubo ningún tipo de investigación por parte de autoridades con respecto a este uso, a la compra de este software y al uso político que tuvo este software. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por compartir lo que sucedió en Puebla, que tal vez no fue tan difundido como el caso Pegasus, pero que es igual de relevante para establecer este diagnóstico de la problemática y de cómo podemos entonces hacia adelante establecer estos controles que son necesarios a la vigilancia estatal. Bueno, a continuación cedo la palabra a Maritrini Juárez González, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito y quien actualmente ocupa el cargo de juez tercero de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones Privadas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Y justamente a mí me toca hablar de la parte normativa de las intervenciones de comunicaciones privadas. Y más que el derecho de expresión, creo que debo ubicar el tema en el derecho a la privacidad. Es un hecho que, el Estado de Derecho, uno de los elementos esenciales es justamente el reconocimiento de los derechos humanos y la obligación del Estado de establecer mecanismos o garantías para que esos derechos efectivamente sean respetados y que la persona tenga acceso de una manera a pedir que esos derechos les sean protegidos o cese la violación de la que está siendo objeto. Las personas deben tener un mínimo de seguridad y de certeza jurídicas. La persona tiene que saber, tener la posibilidad de calcular hasta dónde sus actos van a tener ciertas consecuencias. Eso es la seguridad jurídica. En su relación con las personas, pero también frente al Estado. Entonces, en la medida que las personas cuenten con ese grado de probabilidad, esa posibilidad de calcular las consecuencias de lo que hacen, es que va a haber certeza jurídica y seguridad jurídica. Lo que me parece que hemos dejado de lado es que la autoridad no puede hacer nada que no esté establecido en la ley y que cualquier posibilidad de molestia de los derechos humanos tiene que estar fundada y motivada. Me parece que se ha normalizado la arbitrariedad
y la impunidad, y eso es justamente lo que no debería permitirse. Y creo que la cultura de la legalidad podría, si la gente se pregunta qué puedo hacer yo para que esto cambie, creo que entra en la cultura de la legalidad. Bueno, en todo este marco de los derechos humanos, quiero decir que el Poder Judicial Federal del que soy parte es garante de la constitucionalidad de los actos de autoridad. Y justamente uno de los objetivos principales del Poder Judicial Federal, una de sus tareas, es velar por la justicia. Y el compromiso es el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la protección de los derechos humanos, pero además de la prevalencia de la ley. Los jueces federales en este país velamos porque todos los días somos parte de somos los principales operadores de un sistema de justicia en el que nuestro objetivo principal es velar por los derechos humanos. Bueno, tengo que hablar un poco de los derechos humanos y de la transformación. La verdad es que va a ser muy rápido. De la transformación que en estos últimos años ha tenido. Los derechos humanos, antes la Constitución decía que los otorgaba. Ahora hay un reconocimiento a partir de la reforma constitucional de 2011. Hay un reconocimiento, solamente un reconocimiento de los derechos humanos, pero no nada más los que están en la Constitución, sino además los que están contenidos en los tratados internacionales. Y no tan recientemente, pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquellos derechos humanos que están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, eso ha creado un bloque de regularidad constitucional que incluso se ha puesto en entredicho la soberanía nacional, pero la verdad es que se ha vuelto se ha vuelto la mirada hacia el justnaturalismo y hacia la protección efectiva de los derechos humanos. Como les decía, el derecho a la privacidad está ubicado en el artículo 16 constitucional y aunque no está como tal reconocido, sí hay algunos elementos que nos pueden dar idea de su protección, como puede ser la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser molestado, ni en su persona, ni en su familia, posesiones o derechos, sino mediante un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso quiere decir que no cualquier persona puede llegar, y menos una autoridad, llegar a molestar a la persona. De hecho, el derecho a la privacidad se ha establecido como la facultad que tiene una persona de cómo, cuándo y hasta qué punto comunica su información personal a los demás. Entonces, este derecho, insisto, está contenido como una restricción bueno, más bien está previsto como inviolabilidad del domicilio, pero también la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Como todo derecho, no puede ser irrestricto y absoluto. Hay ciertos valores superiores, digamos, que la privacidad de las personas, que permiten al Estado, por un bien superior, como puede ser la seguridad pública o la seguridad nacional, o también los derechos de las víctimas, justamente permite restringir ese derecho. Así como la libertad, solamente una persona goza de libertad, sin embargo puede ser restringido ese derecho cuando está justificado. Estas restricciones están en la Constitución. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que a pesar de ese bloque de regularidad constitucional, las restricciones que están en la Constitución, pues hay que atender o sea, no es tan absoluto, ¿no? La protección de los derechos humanos, sino que lo restringe a lo que está en la Constitución. Una de esas restricciones es justamente la posibilidad de que una autoridad, y lo dice así el artículo 16, que una autoridad solicite ante un juez de control que se intervenga una comunicación privada. Y quiero decir que dentro de las limitaciones y las modalidades de esta restricción está justamente las materias en las que se puede hacer la intervención, y yo, de acuerdo con lo que leo de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente es en materia penal. En ninguna otra materia, aquí vienen 7 materias, pero es como para
establecer que son materias no penales, ¿no? Está prohibida la intervención de comunicaciones privadas en la materia electoral, civil, fiscal, administrativa, laboral, mercantil, y en las comunicaciones del defendido, más bien del defensor, dice con el detenido, pero entiendo que es una persona que está sujeta a un proceso penal. Entonces, lo que quiero que quede bien, bueno, la Constitución es bien clara y el Código Nacional y las otras leyes especiales que regulan las intervenciones de comunicaciones privadas, es que en ninguna otra materia que no sea la penal o la seguridad nacional se puede autorizar una intervención de comunicaciones privadas. Y el artículo 16 constitucional dice que se sancionará penalmente a quien intervenga una comunicación privada. Encontré por ahí, medio olvidado porque nunca he visto un caso en el que se haya procesado a alguien por una intervención de comunicaciones privadas. El artículo 177 del Código Penal Federal dice que a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad competente, justamente acudir ante el juez del control, se le aplicarán sanciones que van de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. También para los concesionarios de telecomunicaciones y aplicaciones bueno, está prevista, normalmente las leyes especiales vienen también delitos, en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión solamente vienen sanciones económicas por permitir una intervención de comunicaciones privadas así específicamente. Es una multa bastante alta, que es incluso hasta un porcentaje de las ganancias de una telefónica. Entonces, bueno, a mí me parece que también por ahí pues puede darle muy fuerte a alguien, ¿no? A cualquier empresa que le quiten un porcentaje de sus ingresos anuales. Pero bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales viene establecido el procedimiento a través del cual la autoridad, que normalmente es el agente del Ministerio Público, ya sea federal o local, y algunas otras autoridades como el actual Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Federal, puede solicitar ante el juez de control que la necesidad y el objeto de una intervención de comunicaciones privadas, reuniendo una serie de requisitos para que no haya duda de a quién se va a escuchar y además, o respecto a quién se van a pedir información que tienen que ver con comunicaciones. Establece una serie de requisitos para dar cierta fiabilidad a quién, y además, bueno, hay que atender que en el sistema penal acusatorio se da mucha importancia al principio de lealtad con el que debe actuar el agente del Ministerio Público, y se le, digamos que se le pide bueno, que nos exprese cuáles son las razones por las que él considera que hay elementos para autorizar a alguien una intervención de comunicaciones privadas. Además de la escucha propiamente dicha, que viene en el artículo 291 del Código Nacional, está la entrega de datos conservados, donde interviene ya la empresa de telecomunicaciones o de aplicaciones de servicios de aplicaciones de Internet, digamos. Y bueno, ahí lo que se solicita, o lo que solicita la gente del Ministerio Público, son los registros, el registro de la información, el registro, no es propiamente la comunicación, sino el registro de las comunicaciones, o sea, la fecha, la hora, el lugar, porque además se genera una geolocalización del lugar de donde se hicieron las llamadas, la hora, el tipo de comunicación. Entonces es un registro de la comunicación más que propiamente lo que se dijo en las comunicaciones. Finalmente, está previsto también en el artículo 291 la extracción de información, que es justamente lo que este programa hace, que es obtener de un equipo telefónico toda la información, datos, fotos, imágenes, documentos, todo lo que hay en un teléfono se puede extraer, se puede autorizar a una procuraduría o la autoridad que lo solicite extraer esa información. Yo creo que la tecnología, no podemos satanizar la tecnología como, ay, ese bicho horrible que se mete. Sí, justamente por eso se le denomina malware, pero creo que la tecnología no es quien
tiene la culpa, o no la podemos satanizar, sino más bien a quien utiliza este tipo de herramientas para escuchar de manera ilegal a una persona. Creo que me parece muy interesante cómo aquí han dado cuenta del contrasentido que nos narraba Carmen, en el sentido de que cómo voy a ir a formular una denuncia con alguien a quien justamente voy a denunciar, ¿no? O cómo la defensora de derechos humanos del Centro Nacional PRO dice, es que cómo voy a ir yo con un asesor jurídico como víctima cuando yo normalmente soy quien acudo a representar a las víctimas. Creo que eso es parte de normalizar la arbitrariedad. Es decir, sí, me parece muy importante la labor que, y la valentía que ellas dos tienen para estar aquí, para haber formulado la denuncia por tal, con lo que el contrasentido que pudiera llegar a darse, pero creo que necesitamos más personas con esa valentía, ¿no? Y con esa con esa objetividad para dar cuenta a la sociedad sobre la cultura de la legalidad que tanto nos hace falta, pero además tendríamos que partir y cada uno hacer un examen de conciencia de hasta qué punto uno está haciendo lo que tiene que hacer para que la situación cambie, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maritrini, por la intervención con respecto al marco normativo actual, los procesos, como lo que tenemos ahorita en el Código de Procedimientos Penales para las autorizaciones, para el tema de la vigilancia estatal, pero precisamente también esto nos... este diálogo, este panel de discusión, es para también ver en qué punto estamos, y estas intervenciones nos permiten ver cuáles son las limitaciones que tenemos actualmente y hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? Bueno, a continuación cedo la palabra al maestro Joel Salas Suárez, quien es el comisionado de nuestro Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Transparencia y la Protección de los Datos Personales, que es un tema fundamental en lo que corresponde al tema de la vigilancia estatal. El maestro Joel Salas Suárez es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle, y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la sociedad civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en el Open Government Partnership en la Alianza de Gobierno Abierto. Durante 2012 fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20 y actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de políticas de acceso a la información y la de Gobierno Abierto y Transparencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Dálida. Y tal cual como comisionado del INAI, que tengo la fortuna y el honor que mis colegas me hayan conferido la responsabilidad de coordinar la Comisión de Gobierno Abierto, es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes y compartir el panel con personas que respeto mucho, tanto profesional como con su actitud y su actividad cívica. 5 puntos muy rápidos. El primero, reconocimientos. Esta actividad y esta actitud cívica creo que es lo que nos tiene aquí, y en ese sentido reconozco el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Se ha hablado mucho de SocialTIC, de R3D y de Artículo 19. Creo que son organizaciones de la sociedad civil que se han especializado, ya bien sea en la defensa de los derechos digitales o en la defensa de la libertad de expresión, y a partir de las cuales otras organizaciones que no tenían la especialización para poder hacer uso y defensa de sus derechos recurrieron a ellas, y desde luego
periodistas que se vieron involucrados y la exigencia pública que han hecho de respuesta, lo cual creo que nos habla de la pertinencia, la relevancia y la importancia de tener una sociedad civil fuerte en cualquier país que se pueda apreciar de decir democrático. Mi segundo reconocimiento va para el gobierno federal y concretamente para la Secretaría de la Función Pública por la apertura que ha manifestado para estar el día de hoy aquí en lo que es el primer paso del relanzamiento del ejercicio federal de gobierno abierto. Como todos ustedes saben, las organizaciones de la sociedad civil se salieron por el caso Pegasus y esta disposición, esta voluntad de apertura es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Y finalmente, y no menos importante, un reconocimiento al Pleno del INAI, concretamente a mi colega María Patricia Cursain, con quien en estos últimos 5 años hemos venido impulsando de una manera u otra lo que el INAI ha intentado hacer en materia de gobierno abierto, a todos los funcionarios públicos del INAI que trabajan, está aquí presente el director general de gobierno abierto, pero también la parte de datos personales, que es otro de los temas que quiero comentarles. Segundo punto, la importancia del caso. ¿Por qué Pegasus hoy es importante? Y ya se ha dicho, solamente quiero añadir una variable en la mesa para hacerla explícita. El primer contrato público del cual tenemos conocimiento se adquirió para ser utilizado en los meses de octubre a diciembre del 2014. Ayotzinapa, septiembre de 2014. Casablanca, noviembre del 2014. Evidentemente, como ya se dijo, este malware que debería de ser utilizado en contra de personas que pudiesen atentar contra la seguridad nacional o bien posibles actos de terrorismo, hoy seguimos teniendo la duda de por qué, si fue el gobierno, que creo que cada vez hay menos dudas de que fue el gobierno, y ahorita voy a decir por qué, se utilizó contra defensores de derechos humanos, contra personas que estaban tratando de demostrar que la corrupción era estructural al sistema político y contra personas que en el hecho de su libertad de expresión estaban revelando problemas estructurales en un momento coyuntural de la historia política de este país. Entonces, el caso Pegasus es fundamental de que se esclarezca porque atenta directamente a dos valores fundamentales, a dos principios o a dos espacios fundamentales de toda democracia. La esfera pública o el espacio público y, por otro lado, la sociedad civil. Tercer punto, en todo esto, ¿cuál ha sido el rol del INAI? ¿Y por qué es importante en un contexto como el mexicano el tener una institución fuerte como el INAI? El INAI inició una investigación de oficio. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil se salieron del ejercicio federal de gobierno abierto, pero siguieron trabajando con el INAI en los ejercicios locales de gobierno abierto y desde el INAI construimos dos mesas. Una para trabajar la parte de transparencia en materia de los contratos de Pegasus y otra en donde el INAI tiene competencias para salvaguardar los derechos ARCO, la protección de los datos personales. Hubo en ese ínter la entrada en vigor de la Ley General y gracias a un estudio de Citizen Lab que se hizo público en julio del 2018, el INAI, con la nueva ley, hace una investigación oficiosa. Durante el curso de las competencias, del ejercicio de las competencias del INAI, el INAI a pregunta expresa a la PGR si tenía más contratos, concretamente en los años 2016 y 2017, la PGR lo negó. Previa a la resolución que hizo el INAI hace unos meses, ya con el cambio de PGR a Fiscalía, la Fiscalía entrega los contratos en donde hay una actualización para el periodo 2016-2017. El primer contrato, el de octubre 2014, diciembre 2014, fue por $32 millones.
las renovaciones de los contratos, y se hizo a través, en el primer panel se hablaba de las intermediarias, de la empresa TechBull. El segundo contrato, que es de 2016, se hizo con proyectos y diseños y fue de 113 millones de pesos. Y el de 2017 con ABCAP fue por 107 millones de pesos. Es decir, si sumamos los tres contratos, casi estamos hablando de la totalidad del presupuesto de un año del funcionamiento del INAI. ¿Qué hicimos en el INAI? Al ver que se había producido posible destrucción de la instalación del malware y que, como muy bien lo dijo Carmen, éramos ingenuos o pensábamos que podíamos ser ingenuos al ir a denunciar ante la PGR, pues en el INAI de lo que nos dimos cuenta era que la PGR era investigador y al mismo tiempo inculpado. ¿Y qué hicimos con el cambio ya de fiscalía? Casi no cito artículos, pero creo que vale la pena citar estos dos artículos del Código Penal. Cuando nos dimos cuenta que la hoy ya fiscalía nos entregó los contratos de un hecho que había negado en su momento la PGR, porque incluso tuvimos recursos de revisión en los que se negó la entrega de la información, dijimos, caray, en el Código Penal hay un artículo que es el 222, que es muy claro al decir que cualquier funcionario público, dice, procedimiento penal debe de denunciar toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Y el artículo 224 del mismo Código Penal dice, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que, fracción cuarta, por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. Y fracción quinta, por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que mantiene hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos. Entonces, en el INAI, además de hacer uso de nuestras facultades administrativas, que es de dar vista al órgano interno de control, porque el ciclo es claro, se denuncia ante la PGR por la posible comisión de delitos, que ya se dijo, clara flagelación del 16 constitucional. ¿Contra quién se denunció? Contra la Fiscalía Especializada en la Libertad de Expresión. El INAI, por el indebido tratamiento de datos personales, lo único que podía hacer era denunciar ante el órgano interno de control por los problemas administrativos que se registraron durante la sustanciación de nuestra verificación. ¿Pero qué hicimos? No nos quedamos ahí. Interpusimos la denuncia penal contra quien resultara responsable de estos posibles dos delitos que aquí señalé. Cuarto punto. Evidentemente hoy, ¿en dónde, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, en dónde está la pelota? En la cancha de la Fiscalía. Y hoy, coincido con lo que decía Carmen, hay una oportunidad histórica para que el otro gran sentimiento que está corroyendo los fundamentos de nuestra democracia, que es la impunidad, al menos en un caso tan relevante como este, la Fiscalía ejerza a plenitud sus competencias y sus potestades, no solo para esclarecer los hechos. Sofía hace rato nos hablaba de los contratos. Quiero decirles que el contrato de 2016 y 2017 ya los hizo públicos la Fiscalía. Hoy, si ustedes entran al portal de transparencia, van a encontrar estos dos contratos. Hay un cambio de actitud. La PGR en su momento negó la existencia de esos contratos. Hoy la Fiscalía los hace públicos, que lo comentamos también en la resolución que hicimos por parte del INAI. Entonces, ¿por qué es importante la transparencia? Porque el desempeño de la hoy Fiscalía
tiene que ser monitoreado, no solo por las víctimas, no solo por los medios de comunicación, sino por las otras instituciones del Estado mexicano. En ese sentido, quinto punto y final, pues ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ese es el objetivo de este foro, tratar de construir una política pública que nos permita, de entrada, esclarecer los hechos, qué fue exactamente lo que sucedió. Carmen hacía alusión, y lo vimos en una vez que tuve la oportunidad y el honor de que me invitara a su espacio, de que hay estos contratos de servicios posteriores por parte de la Sedena, pero hoy esa información pública no la tenemos en términos de los contratos, entonces hay una duda razonable sobre si la Sedena contrató Pegasus o no. Ernesto platicaba el caso de Puebla. ¿Cuántos otros estados más? Entonces, tenemos que crear una política que garantice saber exactamente cuál ha sido el grado de invasión de la privacidad por parte de las instituciones del Estado mexicano. 2, tenemos que tener la capacidad de reparar el daño a quienes se vieron afectados por esta vulneración a sus derechos. Y 3, y lo más importante, y creo que hay una coincidencia en todos los que hemos tenido la oportunidad de tomar el día de hoy la palabra, garantías de no repetición. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano para darle certeza a la población que eso que fue no será más hacia adelante? Y de ahí la importancia de retomar el ejercicio de gobierno abierto, porque esto creo y va a haber un consenso, muy probablemente tiene que quedar como un compromiso proactivo del próximo plan de acción. Pues yo les agradezco mucho y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Joel Salas. Bueno, a continuación se abre el espacio de preguntas, comentarios para, antes de finalizar el panel. Bueno, la doctora Isa Luna Pla pide una disculpa, pero se tiene que retirar. Muchas gracias por su participación, le agradecemos. Y no sé si alguna pregunta. ¿Acá? Muchas gracias. Yo soy Dania Centeno de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y tengo una pregunta para la jueza. Si nos pudieras decir si has recibido tú directamente alguna solicitud para la intervención de comunicaciones privadas y, de ser el caso, cuáles han sido los criterios para resolver. Y también si nos pudieras dar un estimado del número de solicitudes o del volumen de solicitudes que reciben los juzgados especializados en ese sentido y de las capacidades que tienen para atenderlas, el tiempo que tardan en resolver y si realmente tienen la capacidad de atender el número de solicitudes que reciben o no. Y bueno, alguna solicitud en materia de intervención de comunicaciones privadas específicamente relacionada con Pegasus y las capacidades que tienen los juzgados para atender este tipo de solicitudes. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, hay preguntas que sí puedo responder y otras no. En relación con asuntos específicos sobre los que hayamos recibido solicitudes, no podemos porque hay un principio, un deber de reserva sobre los asuntos de los que conocemos. Sobre todo que se trata de asuntos que por la etapa de investigación en la que se encuentra son asuntos que revisten sigilo para asegurar el éxito de la investigación. Nosotros recibimos asuntos específicamente de carpetas de investigación o averiguaciones previas, porque todavía hay asuntos que se llevan de acuerdo con el sistema mixto, que es el anterior sistema, y son en la etapa de investigación inicial. Entonces, esta información es totalmente de sigilo y buena parte de la información de los asuntos que tenemos son de delincuencia organizada. Nosotros recibimos solicitudes de la Fiscalía General de la República, de la Policía Federal y del Centro Nacional de Inteligencia, así como de las fiscalías estatales de toda la República. Somos 8 jueces de control que trabajamos 365 días del año, las 24 horas del día en turnos de 24 por 72 horas, de manera que rolamos turnos como en las fábricas o en los policías, como trabajan los policías, ¿no? Como trabaja la gente que
que necesita, que está en un empleo donde siempre tiene que haber alguien atendiendo las solicitudes. Normalmente en un turno de día recibimos hasta 77 solicitudes por juez, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche recibimos 77 solicitudes, tenemos 6 horas para resolver cada una de las solicitudes. Tratándose los asuntos del sistema acusatorio. Del sistema mixto tenemos 12 horas, hay algunos asuntos en los que tenemos 24 horas, pero en general, o la gran mayoría, además también atendemos cateos y arraigos. Entonces, sí se ha cuidado, de hecho, había dos juzgados que anteriormente atendían solamente el sistema mixto y recientemente, hace 6 meses, se integraron al Centro de Justicia. Somos 8 jueces y sí, hasta ahorita me parece que seguramente va a haber un momento en el que la carga de trabajo nos exceda, pero bueno, el Consejo de la Judicatura Federal hará, nosotros lo haremos del conocimiento del Consejo en cuanto sintamos que no estamos pudiendo resolver, porque además son cuestiones muy delicadas, a veces son muchos números telefónicos o muchas personas o muchos datos de prueba que se analizan, pero sí, en general creo que los analizamos con suficiencia y con la acuciosidad que los asuntos se requieren, sobre todo porque estamos invadiendo la privacidad, estamos restringiendo el derecho a la privacidad de las personas. Por allá. Sí, buenas tardes a todos. Pues un panel muy extraordinario y muy, pues, así que de inclusión. Miren, yo tengo un caso muy particular. Yo vengo de Michoacán. Lamentablemente, pues ustedes saben, nuestro gobernador, una persona muy nefasta. Yo tengo un hijo desaparecido. Mañana cumple 2 años, 11 meses. Realmente, yo recibí una amenaza de una llamada telefónica el día 30 de abril del año 2016, donde me decían que ya me parara de tanta preguntadera, de tanta me está investigando. Esa llamada no sale ningún número telefónico, dice llamada privada. Y realmente, pues sí, el gobernador me da el apoyo, pues, para mí muy simulado. Me manda con la Policía Cibernética de la PGR y la Policía Cibernética del Estado. Nunca dan lugar a la llamada, nunca se investigan, me mandan a Telcel a buscar mis números, nunca se graba esa llamada. Entonces sí es muy lamentable, pues, que esa comunicación o esa tecnología pues te afecte, ¿sí? Te afecte. Pero sí es cierto que también veo con mucho gusto que este gobierno abierto, que hace un año el señor Joel nos atendió en su oficina sobre la primera cumbre. Yo lo quise aplicar y realmente no se tiene esa cultura. A mí me ignoran, me ven como incómodo, me ven como gente fuera de lugar al pedir lo que es la información y transparencia de información. Pero bueno, esperemos que esta nueva transformación nos venga a mejorar la atención ciudadana. Pero sí es importante que este PAN, a mí me hubiera gustado que este foro estuviera ahí en la Fiscalía y una parte legislativa de la Cámara de Diputados para poder empezar a reformar o actualizar, no sé, algo diferente a lo tradicional. Entonces, para nosotros vemos importante que esta invitación que nos hacen de manera muy transparente, vamos a aprovecharla y manejarla en nuestra comunidad. Nosotros venimos de manera muy especial de Apatzingá, Michoacán, que es donde somos originarios, y créanme que nos queremos innovar, queremos mejorar. Entonces, pero sí vemos mucha negligencia, mucha corrupción, mucha impunidad, y sobre todo, no hay humanidad, ¿sí? El dolor no se puede manifestar, simplemente se siente, y este gobierno que tenemos nefasto, que es de Silvano, no sirve. Muchas gracias. Este no es un punto de llegada a este foro, es un punto de partida para la construcción de la política pública. Y en ese sentido, el Comité Coordinador, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil y el INAI, desde luego vamos a tratar de establecer un diálogo con la Fiscalía y con el Poder Legislativo, en dado caso que
parte de las recomendaciones de construcción en la política pública surja la necesidad de modificar alguna ley o de crear alguna, y yo creo que eso lo va a abordar a profundidad el siguiente panel. Pues si no hay alguna otra intervención o comentario, pues damos por concluido este panel, agradeciendo a cada uno de los panelistas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a quedarse para el siguiente panel, en donde también vamos a seguir abordando precisamente cuáles mecanismos se podrán implementar para establecer controles democráticos al tema de la vigilancia estatal. Muchas gracias.